Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Nos encontramos aquí desde la redacción donde estuvimos trabajando y viendo el mensaje de la gobernadora Wanda Vázquez ante esta alza de casos de coronavirus que se ha reportado aquí en la isla. Para analizar un poco las medidas que tomó para cómo mitigar este aumento de casos, vamos a estar hablando con la bióloga molecular y celular, la doctora Mariely González, y el lado económico vamos a estar hablando con el economista Heriberto Martínez. ¿Cómo se encuentran ambos? Todo bien, gracias ¿verdad? Por invitarme. Gracias a ustedes por estar aquí. Todo bien, Juan, y como siempre, un privilegio estar contigo en el espacio y con la doctora Mariely, que estamos compartiendo aquí por primera vez. Bueno, Heriberto, sé que vas a ser parte de la conversación. Quiero empezar primero con la doctora Mariely González en cuestión de su reacción. Doctora, ¿cuál es su reacción ante estas medidas presentadas por la gobernadora? Sesgó Vargas, puso ley seca, aunque se va a estar vendiendo alcohol, pero es hasta las 7 de la noche, aunque el toque de queda continúa a las 10 de la noche. Y otra de las medidas que me tocó un poco fuerte fue lo de las playas. Volvimos atrás con las playas, solamente es para fines de ejercicio y no para, para pasar el tiempo, no hay sillas, neveritas, ni nada. ¿Cuál es su reacción a esto? Bueno, ciertamente muchas de las cosas que volvieron hacia atrás fueron cosas que no debieron abrir en primera instancia porque, pues, como sabemos, no se cumplió en su totalidad las pautas que establecían que, ¿verdad?, que podíamos movernos a una fase, ¿verdad?, continua. Así que definitivamente muchas de estas actividades son las actividades que han ocasionado brotes, que son actividades que promueven aglomeración de personas. Sin embargo, todavía, pues, ¿verdad?, y eso lo vamos a hablar ahorita, pero hay riesgo en otras actividades que no se tocaron. Y en definitiva entendemos, ¿verdad? Por lo menos yo entiendo que estos cambios pues van a ser positivos para lo que se quiere hacer. Si van a ser suficientes, todavía está por verse, pero en definitiva lo que hicieron de aguantar el turismo internacional, por lo menos promoverlo, el no promoverlo, porque sabemos que pues nuestra realidad no podemos controlar el aeropuerto, pero el no promover que vengan, que disculpa aquí que le interrumpa, doctora, que era un poquito un mensaje contradictorio, porque mientras turismo estaba por un lado diciendo vengan, los alcaldes ponían otras medidas aparte de las del gobierno central y podría ser un poco confuso que llegara un turista y es como que, no, aquí no puedo ir, pero aquí sí puedo ir, que pues es un poco confuso. Ay, doctora, disculpe, continúe. Creo que la conversación con la doctora se frizó en lo que la volvemos a conectar. Ahí está la doctora de vuelta. Doctora, ¿nos escucha? Sí. Ok, pues doctora, sí, disculpe que le interrumpara, pues ¿cómo continúe con su análisis ahora mismo? Sí, lo que estábamos hablando del turismo, pues entonces es bueno porque nos estamos ocupando localmente en las cosas que nos están causando estos brotes, así que posponer esto a un mes después es positivo, porque como sabemos no iba a funcionar, todavía no tenemos los sistemas robustecidos para identificar el contagio en la isla, así que en ese sentido los cines pues son actividades dentro de un local donde aunque se promueva el distanciamiento social, no es suficiente porque sabemos que los contagios o el riesgo de contagio en un sitio cerrado es muchísimo mayor. Y me alegró verlo de ustedes porque otra vez muchos restaurantes pues no cuentan con el espacio para promover un distanciamiento social, y aunque lo tuviesen, hemos visto muchos casos que son los empleados los que se contagian porque realmente estar atendiendo público aumenta el riesgo de contagio. Doctora, el estar un 50% en los restaurantes, ¿esto es algo positivo o piensa que todavía se debe bajar aún más el porcentaje de capacidad dentro de los restaurantes? El Task Force médico, y por esto toco este tema, porque el Task Force médico originalmente no recomendaban ni abrir los restaurantes que eran cerrados, solamente recomendaban los espacios abiertos de los restaurantes. ¿Cómo usted ve el 50%? Yo realmente, como te mencioné al principio, hay muchas de estas cosas que no debieron abrir porque no cumplíamos con las pautas. Ahora estamos en un periodo crítico que estamos viendo unos contagios demasiado acelerados. Yo, a mi entender, no se debe promover la apertura de ningún sitio que sea cerrado, incluyendo los restaurantes. O sea,
se puede hacer lo del cableado, se puede habilitar áreas que promuevan comer al aire libre, pero realmente, aunque se baje la capacidad, todavía creo que un 50%, que fue lo que entiendo que bajamos ahora, 50. todavía sigue siendo alto, porque otra vez, no es solamente las medidas de distanciamiento y mascarilla, sino que tener muchas personas en un sitio cerrado todavía representa un riesgo bastante alto para el nivel que estamos ahora, que es un brote acelerado. Tenemos personas conectadas que nos están hablando de que no tocaron ciertos temas como las iglesias, centros comerciales. Ya nosotros tenemos en agenda que vamos a discutir esto, pero antes sí quiero hablar con el aspecto económico, con el economista Heriberto Martínez. Heriberto, ¿tú crees que esto podría haber afectado, va a afectar la economía aún más de lo que está? La pandemia ha afectado la economía, obviamente. Muchas personas dicen que pues lo principal es la salud, porque si no hay salud no va a haber economía en algún momento dado. Claro. Pero ¿cómo tú analizas todas estas medidas nuevas que la gobernadora trajo, que prácticamente es echar para atrás muchas de las que habíamos salido? Mira, Juan, yo coincido con la doctora Marieli y me gustaría aprovechar el espacio para brevemente reiterar que desde el día 1 mi posición y la posición de la Asociación de Economistas de Puerto Rico fue una posición de humildad con respecto a los tiempos para una apertura económica, porque a quienes les correspondía el protagonismo, la vanguardia de establecer los tiempos económicos eran los científicos, epidemiólogos y doctores, no eran los economistas, y que los economistas durante ese periodo teníamos que continuar formando opinión pública a favor de decirle a la gobernadora, usted tiene un fondo de 9,000 millones de dólares para el fondo de deuda que administra la Junta de Control Fiscal. Tienen que reunirse, tienen que sentarse y coger parte de ese dinero, inyectarlo directamente al ecosistema empresarial puertorriqueño y a las familias puertorriqueñas para evitar pérdidas y poder poner entonces la economía en pausa, en lo que seguimos con las recomendaciones que muy bien la doctora explicó. El no hacer eso, el no tomar dinero de ese fondo, y Juan y doctora, lo que me gustaría aclarar, tenemos que tener bien claro que el 100% de ese fondo de deuda sale de las contribuciones de los puertorriqueños. Repito, la totalidad, el 100% de ese fondo de deuda sale de las contribuciones de los puertorriqueños. Es justo que si estamos en medio de una pandemia, parte de ese dinero salga para poder poner parte de la economía del país en pausa, porque definitivamente, Juan, estamos pasando por un momento histórico y no se puede negar que por más que intentemos normalizar la cosa económica, las pérdidas están ahí, las pérdidas empresariales están ahí, los pequeños negocios que no han podido reabrir están ahí. Por lo tanto, si queremos una recuperación rápida, una vez podamos poner la epidemia bajo control, de la única manera en que podemos hacerlo es con un rescate del sector público a el ecosistema empresarial puertorriqueño y la familia. Es así como se ha hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en España o en cualquier país que nosotros miremos. Doctora, yo quería tocar el tema también con usted de las cosas que no se tocaron. No se tocaron centros comerciales, no se tocaron iglesias, no se tocaron campañas políticas, que eso es algo que pues dentro de todos estos días donde han habido alzas de casos del coronavirus, pues las campañas políticas ha sido una de las que se han criticado porque se ven muchas personas juntas, se ven muchas personas aglomeradas. No sé si tenemos la conexión. Doctora, ¿pudo escuchar lo que estábamos hablando? Sí. ¿Cuál es su reacción a esto? Que pues no se tocaron escuelas, iglesias, bueno, las escuelas sí, pero eso es otro tema. Centros comerciales, iglesias y campañas políticas. Esos tres temas específicos que a mí me importan mucho, entiendo que no los discutieron. Sí, no, definitivamente. Las iglesias y las campañas políticas son ya se han visto hasta, ¿verdad? Figuras políticas que han salido positivos al COVID, o sea, y se presenta un riesgo muchísimo más alto, diría yo, que, por ejemplo, las playas, que son actividades al aire libre, disculpa. Así que, en ese sentido, sí me preocupa mucho que no se habló nada de lo que pensé que se iba a decir, que se iban a pausar las caravanas, porque por más, ¿verdad?, mascarilla que tengas, son actividades que promueven aglomeración de personas, que no promueven el distanciamiento. Así que en ese sentido, fue un poco decepcionante que la gobernadora no haya hablado de esto, no haya hablado de las visitas que se están haciendo a personas de la tercera edad,
que deberían eliminarlas de raíz, porque se habló de que se iban a otra vez a echar para atrás las visitas familiares a los centros de envejecientes, pero no se habló entonces de personas visitando el personal de la tercera edad. Tampoco en cuestión de las iglesias es un tema que no se abordó, ni siquiera se mencionó, y entiendo que quizás hay alguna presión en ese sentido, pero otra vez, son sitios que aunque tú tengas distanciamiento social, porque muchas de las iglesias tienen sus protocolos establecidos, son sitios que son cerrados y se ha visto que un desliz, o sea, una persona que se le olvide o que no haga los protocolos puede causar contagios masivos, o sea, en lo que se dice los super spreader events, o sea, que una persona se quitó la mascarilla o que no se la puso para hablar, como pasó en la primera parte de la conferencia, que la gobernadora se quitó la mascarilla y después pues parece que se acordó, ¿verdad? Es un error que no debería estar pasando, pero puede suceder, y estos eventos son los que se han visto que causan los llamados super spreaders, que una persona puede contagiar 10, 12, 15 personas a su alrededor. Así que en ese sentido sigue siendo una actividad de muchísimo riesgo y se debió, ¿verdad?, se debe atender en este mensaje. En un momento, uno de los expertos estaba indicando que si no se tomaban medidas para mitigar estos contagios de coronavirus, en agosto podríamos estar llegando a 5.000 los casos positivos en Puerto Rico. Quiero primero, con usted, doctora, si usted entiende que estas medidas van a lograr que nosotros no lleguemos a esa cifra para el mes de agosto, que estamos a 2 semanas. Y para colmo, en agosto va a haber un evento que es masivo, que son las primarias de Puerto Rico, donde sabemos que se van a juntar muchas personas. Yo entiendo que esas 2 semanas que se dio es muy poco tiempo para ver una disminución de lo que está pasando, porque vamos tan aceleradamente que cortar y volver a ver esa disminución 2 semanas no va a ser suficiente. Añádele a ese aspecto que nosotros estamos retrasados viendo los datos. Así que en ese sentido todavía nosotros no tenemos un panorama real de lo que está pasando al día de hoy. Lo que estamos viendo es quizás una semana, por ser optimista, una semana antes. Así que en 2 semanas yo creo que todavía nos vamos a quedar cortos. Yo espero que la gobernadora tome cartas en el asunto y que vuelva a reconsiderar el tiempo o la próxima orden ejecutiva, porque en 2 semanas es poco tiempo para la aceleración que estamos viendo ahora. No sé cuál es la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? Que no me acuerdo. Que pues si la pregunta era una completa, que si pues veíamos estos aumentos que se estiman que pueden llegar a 5.000 en agosto, pues si con estas medidas se podía mitigar esto, controlar, porque en agosto tenemos un evento electoral que es bastante grande y vamos a ver gente aglomerada. Heriberto, hay mucho del sector económico que pues hablan pues de las pérdidas. ¿Hay algún estimado que se pueda tener de cuánto, pues sí, tenemos estas pérdidas ahora, pero cuánto podrían llegar las pérdidas si estos casos de coronavirus siguen saliéndose fuera de control? Mira, no tenemos, todavía es muy temprano para establecer un número estimado adecuado a base de ciertos cálculos que podamos hacer porque las medidas fueron anunciadas hoy. Lo que sí puedo decir es que se estimaron las pérdidas del primer lockdown en cerca de $5.000 millones, en un intervalo entre 5.000 y 8.000 millones de dólares, y eso estamos hablando de una reducción como del 6-7% del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, del conjunto de la economía de Puerto Rico, y fuimos muchos los economistas que advertimos que si no se aprovechaba, recapitulo, que si el gobierno de Puerto Rico no aprovechaba ese primer lockdown para hacer conteo de cama, médico, personal, todo lo que tenga que ver con la accountability del sistema médico para enfrentar la pandemia, al momento de reabrir íbamos a tener un repunte de los contagios que nos iba a llevar a otro cierre de la economía, fuera total o parcial. Y de nuevo, Juan y la doctora tienen esta información también. Esto ocurrió en todas partes del mundo. Por lo tanto, si la primera etapa nos provocó pérdidas entre 5.000 y 8.000 millones de dólares en estimado, ahora pudiéramos estar hablando de mucho más de eso por una razón bien sencilla. Y es porque
cuando nosotros empezamos a hablar con los sectores económicos en Puerto Rico, el nivel de contagio se entendía, no tengo el dato certero para afirmarlo, ¿no? Pero la gente en el colectivo entendía que era tan bajito que lo cogían a broma. Y la expectativa era que tan pronto la economía reabriera, no iba a volver a cerrar nuevamente. Ahora estamos yendo de nuevo contra las expectativas. Ahora estamos diciendo a la gente, después que empezó a ir a la playa, después que empezó a ir a sus trabajos, después que estaba buscando algún tipo de normalidad económica, le estamos diciendo a la gente, hay que cerrar parcialmente y, ojo, aquí entra la incertidumbre. No sabemos si, como bien dice la doctora, si en 2 semanas esto no detiene los contagios, no sabemos qué otras decisiones podrán venir del gobierno federal o del gobierno de Puerto Rico para endurecer más el cierre comercial y al final de nuevo estamos yendo contra las expectativas, hay más incertidumbre y eso hace que la gente limite el gasto, los empresarios limitan la inversión y eso profundiza aún más la crisis o la pérdida económica de la cual experimentamos durante el primer lockdown de la pandemia. Ay, doctora, hay una última medida que quería discutir con usted, que si usted cree que pues, esto aportaría en algo para disminuir los casos, los restaurantes pues, van a seguir abiertos, como estábamos hablando, hasta las 10 de la noche empieza el toque de queda, que continúa, pero la venta de bebidas alcohólicas es hasta las 7 de la noche. ¿Esto tiene alguna relación? ¿Vale la pena limitar la venta de bebidas alcohólicas a las 7 de la noche versus que los demás lugares que vendan comida pues pueden seguir abiertos hasta las 10 o hasta las 9 aproximadamente? Sí, mira, me parece un poco contradictorio en ese sentido. Yo no creo que vaya a tener un efecto significativo en la conducta de las personas, porque, o sea, sabemos que pues no solamente son esas situaciones las que promueven contagios, sino que las personas pueden mover el party a su casa y va a tener los mismos efectos. O sea, que en ese sentido sí entiendo de dónde sale la iniciativa, pero como te digo, se perdieron unos puntos mucho más importantes que ese en específico, como por ejemplo, pues, la regulación de los espacios cerrados, de los que hablamos ahorita. Sin embargo, yo todavía no pienso que 2 semanas sea suficiente, ¿verdad? Ese es el próximo punto. Hay que reevaluar ese tiempo. Y lo más importante es que todavía, si no se en este mensaje, no se ha reforzado el esfuerzo de educación de las personas. Yo todavía no entiendo que las personas tienen idea o tienen presentes cuáles son las actividades que presentan riesgo. Estamos hablando de una gobernadora que cierra una cosa y abre otra, un poquito desconectada de lo que está pasando, ¿verdad? De la pandemia local e internacional, y la persona regular lo ve así, no está entendiendo por qué está pasando lo que está pasando. Así que si no le decimos a la persona, tienes que evitar moverle el party del señorreo a tu casa, porque eso es lo que promueve contagios, pues realmente vamos a estar dando algo que se mencionó en este mensaje, que yo pensaba que se iba a mencionar y tampoco se mencionó. Doctora, había algo más que yo quería tocar con usted que no se tocó, y es que no se ha mencionado nada sobre compra de pruebas, las hospitalizaciones. En esta semana, de lunes a hoy, hemos reportado 121 hospitalizaciones nuevas. Y tampoco se ha dicho nada sobre, además de las pruebas moleculares, también las pruebas serológicas que pues se usan para otro tipo de datos. ¿Cuál es su reacción a esto? Porque eso no se tocó para nada en el mensaje. Sí, definitivamente. Esas 2 cosas que mencionan son las más importantes, porque son los efectos de lo que se hizo sin datos al principio. Tú puedes cerrar y tú puedes pues tratar de corregir un rumbo, pero ese rumbo ya va acelerado. Así que vamos a esperar, y ya estamos viendo, las hospitalizaciones no van a bajar tan pronto tú cierres la pata, y las muertes no van a bajar tan pronto tú cierres los cines, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo en mi entender, tenemos ya un problema de capacidad de cama, ya sobrepasamos el 50%,
estamos todavía acelerando y los datos que estamos viendo son de una semana atrás, así que podemos esperar que lo que está pasando hoy es mucho mayor, que se va a reflejar en 2 semanas, que es cuando realmente las hospitalizaciones suben. Vi que la Guardia Nacional montó un hospital y quizás están pensando en esa línea, pero lo que me preocupa es el personal. O sea, tenemos la misma cantidad de enfermeras, la misma cantidad de doctores, si no menos. En ese sentido, yo creo que estamos atrás en tener un plan para potenciar los recursos humanos, ¿verdad? Las personas que van a trabajar en esas camas. Y las pruebas es algo que llevamos desde el día 1, o sea, esta semana acaban de anunciar que había un shortage, una escasez. menos pruebas de las que se necesitan, sí, gracias. Sin embargo, tampoco se mencionó, y eso es importante porque si no detectamos los casos, nunca vamos a parar la pandemia. Podemos cerrar, podemos abrir, podemos hacer lo que queramos, pero si no detectamos los casos, que realmente, en mi opinión, es lo que estaba pasando antes de la apertura. Detectábamos unos casos, sí, pero no los detectamos todos, porque se dejaron de hacer pruebas en los centros de envejecientes, por ejemplo, y eso ocasionó que ahora vemos brotes en los centros de envejecientes. Se está dejando de monitorear esos sitios, se está dejando de monitorear las prisiones, por ejemplo, que era algo que había que monitorear constantemente, no se hizo. Estamos viendo brotes en las cárceles. O sea, son cosas que desde el día 1 se tenían que ir monitoreando para evitarlas. Ahora vamos a tener todo eso como una cascada, ¿verdad? Todo junto, y aún no decimos qué vamos a hacer con las pruebas. Se nos está haciendo tarde, necesitamos un plan para ayer de qué se va a hacer con las pruebas para poder detectar los casos, para poder bajar los contagios y para que la economía y la vida pueda continuar, porque si no los detectamos no los podemos parar. Bueno, yo le quiero agradecer a ambos por haber estado aquí con nosotros en Metro Puerto Rico, tanto a Heriberto como a la doctora Mariely González, Heriberto Martínez. Los invito para que el próximo domingo sintonicen en Radio Isla 1320 al economista Heriberto Martínez, donde va a estar compartiendo, que esto fue pura casualidad, con la doctora Mariely González, y van a estar abundando un poco más, tanto él libremente con el aspecto económico y la doctora desde el lado salubrista. Muchas gracias a ambos por estar aquí y a ustedes gracias por estar conectados aquí a Metro Puerto Rico, y recuerden estar conectados a todas nuestras plataformas para que llegue toda la información. Gracias y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes.